Muy buenas tardes, yo soy María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín, y desde este Teatro MAM, cerrado temporalmente, les damos la bienvenida a este evento de lanzamiento de nuestra nueva sala virtual de cine. La sala virtual de cine del MAM es una iniciativa que llega para quedarse en la vida del museo y para ampliar y enriquecer el programa de cine que tiene el museo desde hace 34 años y que ha hecho parte pero tan importante de su programación a lo largo de la historia. Qué mejor manera de celebrar este lanzamiento que conversando sobre ese camino recorrido, un camino por el que han pasado muchísimas personas, equipos de trabajo, a quienes queremos recordar y agradecer de manera muy especial. Y un camino que además ha estado íntimamente ligado a los 3 espacios físicos que ha ocupado el museo durante su historia. Nos acompañan, les damos la bienvenida, los invito a prender sus cámaras y sus micrófonos. Nos acompañan en la tarde de hoy 3 personas que en distintos momentos han participado, han hecho parte de los equipos del museo, han participado como críticos, han participado como espectadores, y vamos a conversar con ellos sobre estos 34 años de historia. Le damos la bienvenida a Marta Ligia Parra. Marta Ligia es docente e investigadora de la Universidad de Medellín, es crítica y columnista del periódico El Tiempo y es colaboradora también de algunos espacios de cine en la ciudad, como la Cámara de Comercio de Medellín y Bellas Artes. Saludamos también a Osvaldo Osorio. Osvaldo es profesor e investigador de la Universidad de Antioquia, es crítico de cine del periódico El Colombiano y de la revista Kinetoscopio, y es director de la Escuela de Crítica de Cine de Medellín, y también hace parte del comité de programación del Festival de Cine de Jardín. Y finalmente le damos la bienvenida a Maximiliano Cruz. Maximiliano es el actual programador de cine del museo, es también distribuidor y programador de festivales como el Festival Internacional de Cine de la UNAM en Ciudad de México. Muchísimas gracias a los 3. Muchísimas gracias también a las personas que se están conectando en este momento por acompañarnos el día de hoy. Como muy seguramente saben, el museo fue fundado en 1978 por un grupo de artistas y ciudadanos, y 2 años más tarde, en 1980, llega a ocupar su primera sede,
en el conjunto residencial, en el corazón del conjunto residencial Carlos C. Restrepo, siendo vecino además de otras instituciones como la Biblioteca Pública Piloto y Suramericana. Esa década de los años 80 fue una década muy activa, muy movida para el museo. En 1981, por ejemplo, realizamos el primer coloquio de arte no objetual y arte urbano. También en 1981 nacen los salones de arte Arturo y Rebeca Rabinovich, que permanecerán hasta el año 2003. También en esos años 80 se da la donación de un grupo de obras de la maestra Débora Arango al museo, que es hoy una parte muy significativa de nuestra colección. Y en 1986 nace y se inaugura el programa de cine en el museo. Quisiéramos conversar en primer lugar con Marta Ligia Parra. Marta Ligia en 1986 justamente entra a ser parte del equipo del museo. Entra como comunicadora. Entiendo, Marta, que fue tu primera experiencia profesional y te correspondió desde ahí liderar y trabajar por la adecuación de esa sala. Una sala que llegaba además para enriquecer la escena cinematográfica. Existía ya la sala del subterráneo en Suramericana, existían también los cineclubes de algunas universidades y por supuesto también algunas salas comerciales. Marta, por favor, cuéntanos cómo fueron esos primeros años, cómo se llegó a tener una sala además tan bonita, también montada. Cuéntanos también cuáles fueron algunas de esas personas y de esos nombres que participaron en ese momento fundacional y en términos generales, cómo se estructuró la programación de la sala de cine del MAM. María Mercedes, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos los que están conectados. Gracias también al equipo del MAM y saludo también muy especial a mis compañeros de conversación hoy, a Maximiliano y a Osvaldo. Quería pues agradecer en primer lugar como ese gesto que tiene hoy el MAM de reconocer a las personas que antecedieron, digamos, en esta labor, en esta tarea de fomentar la cultura cinematográfica, no solo en el museo, sino para la ciudad. Básicamente yo estuve unida al tema del cine en el museo a finales de la década del 80, luego pasé a ser como comunicadora, como dijiste, y luego pasé a ser parte del comité de programación, y en el año 2000 en adelante, unos 3 años estuve de asesora de programación del MAM. La sala de cine comienza como una iniciativa pues, de la Junta del MAM de empezar a pensar en que que un buen museo de arte moderno debía tener un espacio adecuado para el cine, una sala con una cinetería, con los equipos de cine de 35 milímetros y de 16 milímetros, o sea, la idea era tener como totalmente adecuada esa sala. Entonces se hizo la gestión con Focine. La gerencia de Focine estaba a cargo de María Emma Mejía, que es paisa, además realizadora también, y ella con ella se hace toda esta gestión y se logra esa adecuación de la sala del museo con una capacidad que va a tener una capacidad para 215 personas y va a ser, digamos, ese espacio absolutamente novedoso pues, para la ciudad. Y tuvimos en ese momento un comité de lujo en el museo. Entonces, buscando yo entre mis archivos, encontré precisamente este folleto del museo cuando la sala cumplió 2 años, y yo hice un texto precisamente por esos 2 años de existencia de la sala. Y me encuentro en ese folleto precisamente el comité de cine, pues era un comité de lujo. Imagínense que teníamos a Orlando Mora, pues un gran conocedor, pues uno de los críticos más reconocidos de la ciudad, a Olga Castaño, que en ese momento era la gerente de Teleantioquia, estaba James V. Brown, que era el director del instituto, del Goethe Institute de la ciudad, muy activo con todo este tema artístico y de cine. Francisco Espinal era también parte de la junta, el popular Pacholo, el que había creado la Cinemateca Subterráneo, donde tantos vimos cine así, tantos ciclos, y que fue, digamos, uno de los primeros junto con los cineclubes en apostarle al cine alternativo, al cine que las distribuidoras no querían ya exhibir, ni ningún teatro, pero él le apostó como a ese otro cine distinto de los circuitos comerciales. Paul Bardo, el que ya tampoco está con nosotros,
Osvaldo pues, también un gran promotor del cine y de la cultura también en Medellín, y obviamente la figura central que era nuestro curador estrella, Luis Alberto Álvarez, pues esa gran figura de la cultura en Medellín. Entonces, un comité de lujo que teníamos en ese momento, cuando apenas se cumplían 2 años de la sala de cine, pues recién inaugurada en ese momento. Y cuéntanos cómo se estructuró la programación en esos primeros años y particularmente qué recuerdas con cariño, con entusiasmo, alguna película, algún evento que se haya realizado en ese momento. Sí, tuvimos como unos ciclos absolutamente novedosos para la ciudad que por primera vez se dieron. Por ejemplo, teníamos la visita de Walter Schober, que era el del Museo del Cine, el director del Museo del Cine de Frankfurt, que nos trajo un ciclo absolutamente maravilloso de cine dadaísta y surrealista. Eso por primera vez estaba en Medellín. Otro acontecimiento que tuvo la sala fue la visita de Frederick Wiseman, que por primera y única vez vino a Colombia y estuvo con nosotros con sus películas, él haciendo un seminario para unos privilegiados que tuvimos la oportunidad de estar en este seminario, escuchando su método de trabajo. Además, Frederick Wiseman sigue vivo, activo, es una leyenda del cine documental, y pudimos ver sus películas, hablar con él, estar en su seminario. Entonces, esa es una de las, como de los momentos inolvidables realmente que yo le llamo de esa época del MAM, del cine del MAM. Tuvimos una muestra maravillosa también de Luis Buñuel en México, con las copias restauradas, absolutamente maravilloso. Tuvimos otro ciclo que se llamaba la magia de los pioneros franceses. Era un ciclo que se trajo a través del patrimonio fílmico colombiano, donde se pudo ver, por primera vez yo vi la famosa película Viaje a la Luna de Méliès, coloreada a mano y acompañada por un pianista francés, especialista en hacer ese tipo de acompañamiento para música, para cine mudo, ¿cierto? Entonces son realmente momentos inolvidables e irrepetibles. Por ejemplo, el hecho de Wiseman y el hecho de este ciclo surrealista fue absolutamente maravilloso. Y si bien ya no hacías parte del equipo del museo, seguiste muchos años vinculada, obviamente participando en los comités de programación, como crítica, como espectadora también. Sí, siempre he estado, digamos, de alguna manera unida pues a la cultura en Medellín y a esta idea de fomentar el cine alternativo, ¿cierto? Como el cine independiente, el cine que realmente no tiene, digamos, esta capacidad de llegar a tanta gente, pero que es absolutamente necesario para que el cine exista. Entonces, he sido una convencida de la cultura. Bueno, una cosita que yo sí quería agregar, porque me emociona mucho pensar en esta historia del museo, es haber conocido a Débora Arango, ¿cierto? Sé que estamos hablando de cine en este momento, pero es parte también de la historia de lo que ha hecho el MAM. Haber tenido esa colección de Débora en ese momento, a mí me tocó cuando estaba como comunicadora recibir esa muestra, esa obra, ese legado de ella, y conocerla también personalmente. Eso creo que es inolvidable y también es algo muy importante para lo que ha hecho el MAM, para lo que ha logrado y para lo que es toda esta labor que se ha hecho por la cultura en Medellín. Así es, sin duda una década, unos años 80 muy efervescentes y muy movidos. Unos años más adelante, ya en los años 90, el museo tiene un programa itinerante de cine, una cine itinerante por distintos barrios de Medellín que precisamente Osvaldo Osorio coordinó en ese momento. Osvaldo, buenas tardes, buenas noches. Cuéntanos un poco sobre esos años 90 y sobre ese programa particular de cine itinerante del museo por distintos lugares de Medellín. Sí, María Mercedes, buenas noches. Este se llamaba Cine al Aire Libre del MAM y fue una iniciativa de María Elena Giraldo, que en esa época era la comunicadora, programadora del museo, pero María Elena tenía una historia de cineclubista y de proyeccionista trashumante, podríamos decir, con el Cineojo, el legendario Cineojo de Envigado, y quiso traer esa idea para el Museo de Arte Moderno con apoyo de la alcaldía. Pero claro, lo que hacía ella antes en el Cineojo y lo que muchas personas hacían en los años 80 era cargar el proyector de 16 milímetros con la consabida limitación que había de títulos y de películas con esta forma de proyección que es más portable. Pero se dio cuenta de que había quienes
estaban proyectando cine en 35 y pensó que uno de esos proyectores viejos que había en el museo se podía acondicionar y efectivamente los proyeccionistas hicieron ahí una magia un poco hechiza y realmente lo que cogieron fue un viejo proyector de la sala, acondicionarlo y una o dos veces por semana, entre 1991 y 1993, presentábamos, bueno, aunque yo no estuve al inicio del proceso, yo estuve como entre 92 y 93, presentábamos películas en los barrios, con la gran diferencia de que, por supuesto, podíamos escoger películas que estuvieran en el catálogo de las distribuidoras de cine en 35 milímetros. Era una cosa un poco absurda dentro de la lógica que uno siempre tenía de ver y de mostrar cine, por lo que implica, no sé si para quienes nos están viendo tienen idea cuál era la lógica del cine de 35 milímetros, pero estamos hablando de una caja que podía pesar con 6 rollos, que podía pesar, yo no sé, unos 15, 20 kilos, y un montón de pies de película, y todo eso lo cargábamos a los barrios, pero con la particularidad de que nos dimos cuenta, y quienes luego hacemos festivales de cine lo hemos corroborado, que cuando se hacen presentaciones, proyecciones al aire libre, sí atrae mucho público, pero al principal público que atrae es a los niños. Entonces, la programación se perfiló hacia un cine familiar e infantil, e íbamos pues a los barrios, a muchos de los barrios más complicados de la ciudad o más marginales, pues, como La Iguaná, como Villatina, como, no sé, el Popular, e incluso pues en esa época, estamos hablando del 91-93, que fue la época más dura de Medellín, había pues ciertos problemas de orden público y lamentablemente algunos de esos barrios se tuvo que dejar de asistir. Por supuesto que esas 3 décadas que estuvo el museo, el que estuvo ubicado en Carlos R. Restrepo, fueron 3 décadas no exentas de dificultades para el museo en general, pero también para el programa de cine. Algunas dificultades económicas y financieras del museo, la imposibilidad de actualizar y de hacer el mantenimiento riguroso a los equipos, una programación de cine que empezaba a tener ciertas interrupciones, haciendo un salto grande hacia la década de los años 2000. El museo todavía en Carlos R. Restrepo, antes de su traslado a Ciudad del Río, retoma ese formato de cineclub y durante un tiempo también tiene programación, que podríamos llamar una programación más de ese tipo. Y una programación de cineclub que después traslada o después se lleva a Ciudad del Río. Para quienes no conocen Medellín, Ciudad del Río es el sector de la ciudad en el que está ubicado actualmente el museo. En el año 2009 el museo se muda de Carlos R. Restrepo a Ciudad del Río, en el sur de la ciudad, y ese formato de cineclub llega también a la programación del MAM, una programación que tenía lugar todos los viernes a las 7 de la noche, con entrada gratuita. Un reto además muy exigente, porque la proyección se hacía en nuestra sala de fundiciones, nuestra nave central, que es un espacio enorme, es un espacio de más de 500 metros cuadrados, pero Osvaldo, tú también en esos primeros años del MAM en Ciudad del Río, coordinaste también el cineclub que teníamos. Cuéntanos un poco como de esa transición de un lugar a otro. Sí, esa transición, una persona clave en esa transición fue Juan Carlos Posada. Él era el director de proyectos como en el año 2007, y en ese año 2007, en el 2008 se da cuenta de que
de que la que programaba o la que escogía una o dos peliculitas que todavía se presentaban en 35 milímetros en la sala era la recepcionista. Y entonces él dijo, nos tenemos que poner a pensar esta programación y organiza un poco esos últimos estertores, podríamos decirle, a la programación de 35 milímetros del MAM, pero por desgaste, por agotamiento físico del aparato y de la sala misma, fue incluso a veces, pues, era dramática, pero otras veces resultaba hasta divertida esa cantidad de inconvenientes y problemas que tenían los proyeccionistas tratando de presentar todavía las últimas películas con ese proyector ya todavía moribundo, pues, con anécdotas incluso de dañarse el proyector faltando 5 minutos para que se acabe la película, y el proyeccionista proponiéndole al público si le devolvía la plata o si les contaba el último pedacito, y el público pedía que les contara el último pedacito. Rubén hizo eso un par de veces, pero pues ya cuando se acaba el 35 milímetros en el 2008, pues Juan Carlos no quiso dejar morir el espacio, ese espacio tan bello, pues, que sabemos que todavía existe y tan acogedor para ver cine. Y entonces dio el giro a esa lógica del cineclub, es decir, programación ya de unos ciclos de cine con películas que no hacen parte del circuito de la cartelera y que se programaban en video, y que incluso no, por supuesto, no se cobraba, y se hacían charlas introductorias. Recuerdo dos grandes ciclos que hicimos, uno por los 30 años de la sala. Escogimos las 30 películas, las mejores 30 películas, pues que un comité conformado por el mismo Juan Carlos, Andrés Murillo y Javier Gil, alias El Grillo, escogimos esas 30 películas, y luego terminamos con una retrospectiva también de los últimos 30 años del audiovisual en Medellín, en el que yo hice una curaduría de 23 películas, entre cortometrajes todos, y terminamos, y aquí conecto con el relato de Marta, el inicial de ese primer grupo de programadores. Terminamos con un documental de Oscar Mario Estrada sobre Pacholo, que era el gran padre de las cinematecas, del cine alternativo, de la exhibición de cine alternativo en Medellín. Ya ciego él en 2008 con ese documental, y estuvo él presente, y entonces le hicimos un pequeño homenaje en ese final de ciclo de la sala de cine de Carlos C. Restrepo. Y ese formato entonces de cineclub se traslada también a Ciudad del Río, donde también coordinaste durante todos los viernes a las 7 de la noche la programación de cine, una programación que además se extendió hasta el año 2015. Y aquí viene, digamos, el otro momento importante en esta historia del programa de cine en el museo. En el año 2015 inauguramos el edificio de expansión, que más que un espacio físico, fue sobre todo la posibilidad de ampliar y de enriquecer el proyecto artístico y cultural del museo en su conjunto. Aprovechamos las condiciones de esta sala, de este maravilloso teatro, para darle una vocación muy especial, para poderlo adecuar con todos los equipos, con todas las condiciones de proyección y de sonido que nos permitiera tener una programación sostenida en el tiempo. Y fue así como llegamos a ese programa de cine que muy seguramente muchos de ustedes conocerán, un programa de cine que tiene lugar de jueves a domingo, un programa que se caracteriza además también por el lugar tan importante que ha tenido el cine colombiano y por el espacio que ha querido abrir el museo a la conversación y al encuentro con todos los actores de esa comunidad cinematográfica. El equipo de educación y programas para públicos y Maximiliano Cruz, nuestro actual programador de cine, han estado al frente del programa de cine en estos últimos 5 años. Así que, Maximiliano, me gustaría que nos contaras
¿cuáles han sido las principales apuestas del programa de cine del museo en estos últimos 5 años? ¿Qué lo hace singular? ¿Qué hace que sea un programa de cine al interior de un museo de arte? Y también, pues, ¿cómo ha sido, digamos, esa respuesta particularmente la respuesta de la comunidad cinematográfica colombiana? Claro, muchas gracias, María. Saludo a todos y bueno, quisiera empezar realmente diciendo que para mí es un honor, me siento privilegiado de haber recibido la estafeta de toda la gente que hasta el día de hoy ha participado en la construcción pues de la identidad del museo y del espíritu de su programación. Así que, pues bueno, un agradecimiento a todos y por supuesto a Marta y a Osvaldo por compartir este espacio. Pues sí, ya son 5 años casi exactos, salvo por algunos días, en los que desde un inicio trazamos una ruta que pretendía y que al día de hoy sigue con ese objetivo, el de pretendía consolidar una oferta de películas que combinara básicamente dos cosas. Por un lado, un impulso muy claro de traer a la ciudad y al Teatro MAM cine contemporáneo internacional con aval de premios de festivales internacionales de renombre, de preferencia enmarcados en ciclos temáticos o dedicados a autores específicos, combinado con todo un rescate de estrenos de la cartelera comercial que consideramos valiosos y bueno, apoyándonos también en que de unos años para acá la variedad de películas que se distribuyen en Colombia se ha ido ampliando pues poco a poco, pero creo que de manera importante y también de la mano con el nacimiento de nuevas distribuidoras, de nuevos festivales de cine y de toda una serie de promotores. Y entonces, en un inicio, bueno, lanzamos este esquema de programación como una suerte de sonda para ver cómo iba a funcionar esto en un espacio nuevo, sí, enmarcado en lo que es un museo de arte moderno y de arte contemporáneo. Y el esquema vimos que funcionó. Es un criterio que a la fecha hemos mantenido en todo lo que concierne a eh, oferta de películas exclusivas. Seguimos programando ciclos temáticos que están anclados en fenómenos sociales de la actualidad o que suscitan la reflexión. Y ahí quiero encadenar este comentario con algo que venía en tu pregunta, María Mercedes, que implica programar una sala de cine que hace parte de un museo, ¿no? Entonces, no solo es como traer buen cine y buenas películas, sino sí plantear como un punto de reflexión a partir pues del arte cinematográfico, ¿no? Esto sigue como una línea de entretenimiento lúdico, me gustaría llamarlo así, más que de entretenimiento académico. Realmente es un entretenimiento que busca eso, ¿no? Y pues nosotros confiamos plenamente en el poder del lenguaje cinematográfico para suscitar cambios en los espectadores, para suscitar reflexiones, y eso es algo que seguimos haciendo al día de hoy y que seguiremos haciendo en este nuevo frente que se abre y que es el que nos congrega en esta charla. Sí, y realmente la respuesta del público pues nos emociona mucho. Para que pues se hagan una idea, en el año 2016, que es digamos el primer año de programación completa de cine en este teatro, vinieron 12.012 personas a esa programación, y el año pasado, 2019, fueron 31.367. Digamos que el cine es uno de los programas dentro de la vida del museo que más crecen año a año. Y me gustaría que habláramos también del cine al aire libre. El museo tiene un programa que se llama La Noche Extendida. La Noche Extendida ocurre el último viernes de cada mes, y La Noche Extendida, desde que llegamos a Ciudad del Río, ha pretendido ofrecer
un horario ampliado con entrada libre para que la gente pueda recorrer y disfrutar el museo hasta las 10 de la noche. A partir del proyecto del edificio de expansión y de las posibilidades que tenemos, además de proyectar cine hacia un parque, hacia una plazoleta, decidimos también incluir como parte de esa noche extendida el cine al aire libre. Cuéntanos qué ha significado eso en la vida del museo, qué tipo de películas hemos proyectado ahí y cómo esa experiencia también enriquece el programa en su conjunto. Y bueno, es un muy buen punto porque en efecto la programación de cine al aire libre, o sea, la noche extendida del museo es una parte medular y muy importante de la identidad de nuestra programación y de nuestra oferta. En términos de programación y de curaduría, abre un reto más, pero también pues toda una suerte de oportunidades para conectar con más públicos y de convertir también al museo en un punto de encuentro social, que es algo que si bien sucede también en una sala de cine, hacerlo en la plazoleta del museo con las condiciones que tenemos, pues se convierte en algo como muy mágico y trascendental. Yo he podido estar en algunas de estas, porque yo no vivo en Medellín, en algunas de estas exhibiciones, pero incluso a la distancia se sienten como pues memorables y eventos muy, muy importantes. Entonces, como mencionaba Osvaldo, gran parte del público, o quizás el primer público natural es un público familiar y infantil por las condiciones mismas de la plazoleta, del espacio, ¿no? Pero, y por lo mismo hemos programado mucho cine infantil y en un inicio empezamos con ese criterio, pero fuimos ampliando o sea, este criterio de programación. Al final, al aire libre, si bien hemos tenido funciones masivas con películas, por ejemplo, de animación industrial como Buscando a Dory, por poner un ejemplo que congregó a 6.000 personas, hemos también programado películas como documentales que tienen que ver con el mundo del arte, como Loving Vincent, documentales naturales como Microcosmos, un montón de cine colombiano, incluso, bueno, de cine colombiano, por ejemplo, una película Ciro y yo que programamos en vísperas de la segunda vuelta presidencial, cobró también como mucha relevancia y todo un cariz muy especial. Uh-huh. Y de las últimas que tengo, recuerdo que fueron muy exitosas también, pasamos por ejemplo Joker. Al final es como un abanico de programación que va de un género al otro y que congrega muchos públicos, ¿no? Entonces sí complementa la programación de una manera muy importante. Esto lo hemos venido manejando en un esquema de una vez al mes, los últimos viernes de cada mes. Uh-huh. Sucede esto y ya veremos si vamos a mantener ese esquema en este mundo post-pandémico. Ojalá que sí. En donde las funciones al aire libre tendrán también una relevancia especial. Ojalá que sí. Bueno, entremos en materia de la nueva sala virtual de cine, que como comentaba al inicio, es una iniciativa que llega para quedarse en la vida del museo. No es simplemente una respuesta a esta difícil coyuntura y a la imposibilidad en este momento de asistir a una sala de cine. Hay unos nuevos formatos de exhibición. El VOD, el Video on Demand, es un nuevo formato que también ha llegado para ser parte como de todo el circuito de circulación y qué importante poder estar al día también en eso. Hay dos sellos característicos fundamentales de la sala virtual de cine. Creo que uno de ellos es que es una sala que tiene una curaduría cuidadosa de contenidos para guiar al público a través de un universo de títulos, pero también la programación discursiva. Digamos que esta programación discursiva hace parte de ese objetivo misional del museo, que es la formación de públicos, y queremos también abrir este espacio virtual para poder conversar, tal y como lo hemos hecho aquí en el teatro, para poder conversar con críticos, con directores, con productoras, con actores,
con todas aquellas personas que están al frente de una película. Cuéntanos, Maximiliano, por favor, y contémosle a la gente que nos sigue en esta transmisión cómo está estructurada la sala virtual de cine, qué contenidos vamos a tener ahí y cuáles van a ser las novedades de este momento de lanzamiento. Claro, bueno, pues lo primero mencionar que estamos todos muy contentos de abrir este nuevo frente para atender al público, en este caso no solo de Medellín, sino de todo el país y en algunos casos particulares de otros territorios, siguiendo como muchas de las características que, como bien dice María Mercedes, trae el video on demand. Así que bueno, la sala virtual del MAM, la programación está estructurada en 4 franjas. Estos 4 ejes van a soportar toda nuestra oferta a lo largo del tiempo. Una franja muy importante es Estelares MAM. Aquí vamos a ofrecer, por un lado, lanzamientos de películas, reestrenos, contenido gratuito, películas o contenido que no necesariamente son largometrajes, sino, por ejemplo, cortometrajes e incluso series, como es un buen ejemplo la serie Adiós al Amigo, de Iván Gaona, que hace parte de nuestra programación de lanzamiento, un realizador santandereano que hace un acercamiento muy interesante al género western y al género histórico. Este tipo de contenidos los van a encontrar en Estelares MAM. Es una franja también versátil de programación que se va a estar renovando de manera constante y que va a responder a las dinámicas pues de la industria nacional también, ¿no? Entonces hay muchos estrenos que han venido sucediendo exclusivamente online, van a suceder también estrenos híbridos cuando las salas de cine ya estén abiertas. Todo esto va a estar alojado en Estelares MAM. Los invito a todos a visitar esta franja para encontrar este tipo de películas. Otra franja muy importante es Tierra en Trance. Este es el hogar natural del cine colombiano en la sala virtual del cine del MAM. Y bueno, aquí la idea es ir alimentando esta franja con películas básicamente contemporáneas de realizadores y realizadoras de distintas regiones del país. Hay un espacio importante también para películas realizadas en Medellín y en Antioquia, que con todo el auge de la producción nacional que ha sucedido de unos años para acá, pues han tenido un protagonismo natural, ¿no? Entonces, tienen acá su casa en Tierra en Trance. Eh, Otra tercera franja es ciclos exclusivos. Esta franja emula de alguna forma nuestro impulso de ofrecer ciclos temáticos que los hemos venido brindando en nuestra programación recurrente del teatro. Aquí estamos iniciando con el ciclo Los Buenos Modales, un ciclo dedicado a cine queer, con 9 películas, con preponderancia del cine latinoamericano y con una muy especial representación del cine documental y de investigación nacional y antioqueño, que es el díptico Locas de Pueblo, dedicado pues a varias expresiones de activismo y de protagonistas del género que al día de hoy pues ya son adultos mayores y que ofrece otro ángulo para acercarse a esta temática. Esta franja lo vamos a estar alimentando con ciclos también, en principio de manera mensual, así que bueno, pues, los estaremos anunciando próximamente. Y una cuarta franja, que es una franja muy especial, es una suerte de biblioteca permanente con el sello característico de nuestra programación, se llama Colección Cinemam. Aquí van a encontrar películas de grandes maestros, cine de culto, de reconocidos cineastas, la mayoría de ellos en activo. Y bueno, son grandes nombres, grandes películas con premios importantes en festivales, algunas con nominaciones o premios Oscar. Y es como un lugar en donde cualquier cinéfilo se puede sentir seguro, o sea, va a ir a la segura, mejor dicho. Así que
esas son las 4 franjas que tenemos actualmente y que de aquí en adelante van a estar pues alojando toda la oferta que traemos. Bueno, a esta sala virtual se puede entrar a través, o se debe entrar a través de elmam.org. Es una sala virtual multiplataforma, y me gustaría preguntarle a Marta Ligia y Osvaldo, que creo que ya tuvieron oportunidad de navegar rápidamente la sala, si nos pueden recomendar algún título, alguno de los ciclos, alguna franja. Marta Ligia, ¿qué le puedes recomendar Claro. a la gente? Yo primero que todo quiero felicitar a Maximiliano porque siempre le digo a mis estudiantes cuando comenzamos el semestre que si quieren darse un paseo por el cine contemporáneo independiente, tienen que ir al museo. Entonces, la curaduría de la sala me ha parecido siempre la mejor curaduría para el cine independiente en Medellín. Entonces, yo sí le di como una mirada, obviamente me di un paseíto por allí, por la sala virtual, y lo que quisiera recomendar es, pues, como de las favoritas, obviamente, de mis secciones que vi, Los Estelares MAM, con una película que se llama It Must Be Heaven, o De repente el paraíso de Elia Suleiman, que es un director palestino, una especie de Jacques Tati. Me parece que es un estreno que no se puede no perder. Me encantó también la forma en que se presentan las películas, y al final hay como un pequeño apartado que dice ¿por qué verla? Me pareció buenísimo que en 2 líneas, 3 líneas, a uno le da ganas de verla porque está muy bien estructurada esa pregunta, ¿por qué ver esta película? Y me encantaría que la sala, pues la expectativa que tengo es que se siga con esta calidad de programación que ha mantenido siempre el MAM, y que se tenga esa conversación con los directores colombianos, que se tenga ese diálogo, que se puedan tener esos conversatorios virtuales, obviamente, y que se continúe con esa calidad de programación. Para mí es fundamental. Bueno, y la otra sección, obviamente, que es imperdible, es la del cine colombiano, pues porque con este auge que ha tenido el cine colombiano en los últimos años, obviamente, pues yo he estado en muchos de los conversatorios del MAM allí, y pues esta sala es llena, o sea, cuando el director está mostrando su película, esto ha sido sala llena, y creo que hay gente que se ha quedado por fuera. Entonces, por lo menos con esta modalidad virtual, seguramente no hay gente que se quede por fuera, sino que van a poder estar disfrutando de este tipo de cine y de lo que está pasando con nuestro cine nacional. Así es, y como también comentaba hace un rato, esa programación discursiva y esa conversación con los distintos actores de esta comunidad va a ser parte esencial. Muy atentos desde ya a las conversaciones que vamos a tener en el mes de septiembre y que vamos a anunciar próximamente. Osvaldo, ¿qué nos recomiendas de la sala virtual? Yo recomiendo, pues, en principio, realmente que la cinefilia un poco come de todo, y lo que nos está proponiendo esta sala virtual es un banquete muy, muy variado. Entonces, claro, uno está acostumbrado a ver unas plataformas con una línea muy definida de curaduría, y entonces uno escoge plataformas. En cambio aquí uno, con estas 4 franjas que nos está proponiendo el MAM, y especialmente pues Maximiliano, el curador, podemos ver una variedad que cubre a un rango de público muy amplio. Pero efectivamente, pues a mí siempre me ha interesado y he estudiado mucho el cine colombiano, entonces celebro esa tierra en trance, esa franja en donde el público va a tener la oportunidad de ver un cine que paradójicamente es difícil de ver aquí. Durante muchos semanas, por ejemplo, alguien estuvo esperando el documental La Fortaleza, y yo le dije, todavía no, hasta que le digo, está en el MAM, y en esos días no pudo ver La Fortaleza, y esta es una oportunidad, por ejemplo, para ver una película como esas. O incluso todavía uno se encuentra con estudiantes que le preguntan, ¿usted tiene Los Nadie o tiene Los Días de la Ballena? Películas que uno supone que ya todo el mundo en Medellín vio, pero que si además del cine colombiano va a haber esa preferencia por tener estos títulos de Medellín, siempre va a tener público, y es importante que el museo o algo así como que defienda o abra ese terreno, esa tierra en trance para el cine antioqueño especialmente.
Así será, cuenta con eso, Osvaldo. Vamos a abrir unos minutos a preguntas del público. Tenemos varios comentarios, manifestaciones de entusiasmo, de cariño, de felicitación por esta nueva sala virtual. Hay también un saludo y un reconocimiento a Marta Ligia por su importante trayectoria de más de 25 años en la crítica y en la docencia. Hay una pregunta que dice así, es una pregunta que creo que va dirigida a Maximiliano. ¿Cómo es programar para una ciudad en la que no se vive y qué criterios o herramientas se tienen si no se ve la reacción del público a lo que se está programando? Yo, antes de darte la palabra, Max, pues quisiera contestar en parte la pregunta y decir que, por supuesto, Maximiliano reside en Ciudad de México, pero que Maximiliano hace parte también de un equipo, del equipo de educación y programas para públicos, y que todo esto ha sido una construcción colectiva. Maximiliano es una persona que se mueve por festivales, una persona que está muy actualizado, que tiene acceso a información y a contenidos, pero obviamente es un trabajo en equipo. Max. Muy de acuerdo, sí, muy bien dicho. Es un trabajo en equipo y de constante feedback, no solamente como elegir una película y gestionarla y ya, sino hay toda una maquinaria humana que hace que todo esto sea posible y que la comunicación con el público pues sea efectiva, ¿no? Entonces, también quisiera decir que, o sea, concibo también la curaduría como un acto de compartir, o sea, como en donde también compartes experiencias, ¿no? O sea, si tú, así como cuando a lo mejor tú recomiendas una película que viste y que suscitó muchas reacciones en ti, quieres que tus amigos la vean o tus seres queridos o etcétera. Esto, o sea, al final, aunque sea un trabajo, y al final también es un poco eso, ¿no? Entonces, no digo que no sea importante la respuesta del público para ver qué más programar y qué no, pero es más un acto de confianza en las películas y en el cine, en donde tú sueltas una película y estás seguro que algo va a provocar y que eh, quizás haya uno que otro que pueda quedar indiferente, pero pues algo, eso es normal también, la verdad. Y ya, ¿no? Entonces quizás es más un criterio más a la inversa, ¿no? O sea, no es tanto como estar pasando películas que sabes que son popularmente complacientes y sentirte bien con la reacción del público, sino también como sembrar retos y cuestionar, ¿no? Y como tratar de mover el cuadrante en el que estamos siempre, y ese es uno de los poderes que tiene el cine. Así es. Tenemos otra pregunta que tiene que ver con una posible reapertura de este espacio y en general de los teatros y los cines. Dice, si estamos ante una apertura gradual, no podemos empezar a hablar del cine presencial con cuidados, por supuesto. Como ustedes saben, la semana pasada el gobierno nacional emitió el protocolo para cines y para teatros. En el equipo MAM estamos trabajando, estamos estudiando muy bien ese protocolo y cuenten con que en el momento en que estemos listos vamos a abrir con todo el cuidado y con todo el protocolo de bioseguridad, volveremos a abrir este espacio. Otra pregunta dice, ¿continuará la sala virtual cuando abran las salas? Sí, la respuesta es sí. Como decía, esta es una iniciativa que llega para quedarse en la vida del museo, es una iniciativa que no es simplemente una respuesta a esta pandemia y a esta difícil coyuntura, sino que es la posibilidad también de ampliar y de amplificar ese programa de cine. Creo que no hay más preguntas por ahora. Yo simplemente, y ya para terminar, quisiera agradecer en primer lugar a ustedes tres, quisiera agradecer a todas las personas
los nombres que aquí se dijeron, los que no se dijeron, los que nos faltaron, que son muchísimos, a esas personas, a las personas que han hecho parte de los distintos equipos del museo. Agradecer porque gracias a eso que se ha hecho, que se ha sembrado, es que hoy podemos ampliar y llegar a un momento como este. Quisiera agradecer de manera muy especial al equipo MAM, que ha trabajado muy comprometidamente, muy solidariamente también en estos últimos 5 meses para sortear las dificultades de esta coyuntura, al equipo de educación y programas para públicos en cabeza de Laura Flores, al equipo de comunicaciones en cabeza de Marta Alzate, que han trabajado muy, pero muy fuertemente en la sala virtual. Por supuesto, también agradecer a los aliados que hacen posible con su compromiso y su generosidad este proyecto, Bancolombia, EPM y Protección. Agradecer también a la comunidad cinematográfica del país que ha estado con nosotros particularmente en estos últimos 5 años, al público cinéfilo, al público entusiasta, a ese público que en estos 5 meses ha reclamado y nos ha dicho cuándo vuelve el cine, extrañamos el cine MAM. Y por supuesto agradecer también a las personas que se conectaron y nos siguieron en esta transmisión. Quiero terminar leyendo un párrafo breve de un manifiesto con el que damos inicio a esta sala virtual. Porque todo sitio es factible de ser un templo para disfrutar del arte cinematográfico. Porque el alma de una sala de cine puede ser un fenómeno doméstico. Porque las películas son medios para conectar con los demás, con el imaginario de quienes las crean, con los sentimientos de otros espectadores y con los anhelos de quienes las comparten y hacen posible la epifanía fílmica. Porque las utopías se vuelven realidad cuando se sueñan. Bienvenidos a CineMAM Sala Virtual. Muy buenas noches y muchas gracias a ustedes tres y a todos por la presencia, por la compañía y por esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Un abrazo a todos. Larga vida al cine, larga vida al cine. Eso.